Un beso grande a Eve Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Eve, muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio. Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Son tiempos complicados para pensar cuestiones por las cuales nos corren la vara todo el tiempo. Si nosotros tenemos que pensar en forma muy general, si tiramos algo, digamos, primero en forma muy general para después ir particularizando. Si tenemos que pensar en términos de salud mental, nos van desplazando la vara de lo que nosotros podemos entender hoy día como salud mental, ¿sí? Porque culturalmente nos imponen un modelo por lo cual el viejo concepto de salud mental que teníamos queda cuestionado, perimido, cuestionado negativamente. Pero entonces nos vamos a apoyar en ciertos usos que las imágenes hicieron como concepto, cómo construyeron las imágenes el mundo de la salud mental. Y de algún modo se me ocurre pensar que siempre está en cualquier película que uno podría pensar como telón de fondo, ¿sí? Hay alguna vara, digamos, más o menos homogeneizante del espectador que nos ubica en un lugar de cierto orden racional como para leer una película, ¿sí? Eso es por el lado del espectador. Ahora, el lado del lado de las películas, del mundo que se construye, ¿sí? Nos encontramos con algunos problemas, ciertos recursos al cliché de lo que suele ser cuando la salud mental es tema directo de las películas. Se me ocurren materiales narrativos como Hay un voló sobre el nido del cucú, lo que se conoció como Atrapado sin salida, si la recuerdan, ¿sí? En donde se cuestionaba severamente a la institución, pero más bien lo que teníamos como el grupo de internados en una especie de nosocomio eran estereotipos, ¿sí? En gran medida. Más allá de que la película pueda gustar más, menos, que nos pueda parecer buena, mala, actuaciones ajustadas o no, todas estas cuestiones que se esgrimen como del saber de quien mira una película habitualmente, ¿sí? Después tenemos materiales como cuando tira su punta de lanza en el largometraje Liceo Subiela con Hombre mirando al sudeste, donde teníamos una especie de exaltación como de un estadio superior del universo de la psicosis, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, la salud mental, y cuando la locura es tema, ¿sí? Vamos al momento donde se cruza el charco hacia la psicosis, por un lado establece estereotipos y por el otro lado, para el lado de los espectadores, establece un modo tranquilizador, en donde uno lo puede ver eso desde el lugar de la cordura, de una supuesta cordura en donde estaríamos cómodos y desde un lugar tranquilizador emplazados como espectadores. El tema es qué pasa con las cámaras, quienes realizan las películas. Esa es una pregunta que me vengo haciendo hace años, se podría decir. Y me di cuenta que me encuentro con universos más que interesantes en donde esa pregunta como pregunta está como tema mismo de los materiales, ¿sí? En el momento en que nos corren la vara todo el tiempo de lo que es la salud mental, ¿sí? En donde decimos esto pertenece al estado de cosas y nos damos cuenta que estamos probablemente para parámetros contemporáneos en un lugar anacrónico. Para esto es este programa de Periferias del Cine.
Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Muy buenas tardes, esto es Periferias del Cine. Hoy degustamos algunos acordes más de Miles Davis, ¿sí? Mientras seguimos trabajando para este programa que estamos construyendo a medida, ¿sí? A medida que lo hacemos, quiero decir, ¿sí? Bueno, pensando en términos de salud mental y mientras saludo a Nicolás Chino Román, ¿cómo le va, señor Chino? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Avanzamos en las inquietudes que hacen a este programa, un programa temático. Temático me refiero a que cada programa es un tema, con dos inquietudes, dos imágenes importantes sobre la salud mental como tema, y las voy a definir y voy a presentar. Y acá voy a leer porque no tengo tanta memoria, imagínate, ¿está bien? Está perfecto. ¿Sí? Vos sos más sencillo en ese sentido. Sí, seguro. Estoy con dos personas, ¿se dieron cuenta? Bien, entonces, acá hay un machete en donde, más allá de que conozco la obra de quien voy a presentar ahora, me interesan sus materiales en relación a una inquietud que yo noto desde una película, Damiana Krigi, hasta ahora, ¿sí? Que hacen a la salud mental, recorren, ¿sí? De algún modo una mirada tuya en relación a, o una pregunta tuya hecha imagen o buscando una imagen en relación a, y sobre todo te digo algo, antes de presentarte, no es solamente el plano, sino ese tiempo que le asignás a esos planos, ¿sí? En determinados momentos puntuales sobre todo, ¿sí? Bueno, ahora sí, Alejandro Fernández Mouján, a quien tengo a mi derecha, sí, ahora estoy a la izquierda de todos yo, acá, en este programa, literalmente hoy, ¿sí? No voy a nombrar todas las películas que hiciste, pero voy a... No, por favor. Hubiéramos quedado de acuerdo cuál nombraba y cuál no. Sí. Y te hacía caso al revés, nombraba las otras. Damiana Krigi del 2015, sí, las voy a nombrar en desorden porque sale así de algún modo. Los Resistentes del 2009, Pulqui, Un instante en la patria de la felicidad, que es una película que anduvo muy bien a posteriori, se podría decir, porque al comienzo no, pero después fue creciendo en cantidad de espectadores, pero no de entrada, ¿es así? Sí, relativamente, sí. Bueno, todas las películas y más las películas documentales van creciendo después, o sea, en el momento del estreno. ¿Ocurre eso con el género? Sí, en general con el documental ocurre eso. Es en el tiempo que va creciendo. Pulqui sí, tuvo un lanzamiento bastante notorio en el momento. Estuvimos creo que ese año estuvimos en el Bafisi, donde colgamos el avión ahí en el Bafisi. Se hacía en el, ¿cómo se llama? El shopping, el Abasto. Uh-huh. ¿Te acordás? Por supuesto. Y bueno, y ahí colgamos en el hall ese, el avión ese de aluminio que habían hecho entre Santoro y Miguel Biancuso. Uh-huh. Y tuvo bastante, como anduvo bien, bueno, fue una película que nos dio muchas satisfacciones. Después tuvo algunos premios, estuvo en algunos festivales internacionales, qué sé yo, hizo un recorrido interesante. Uh-huh. Lo que te puedo decir en relación a ese crecimiento es que la anterior a esta, de la que supongo que vamos a hablar, que es Damiana Krigi, que vos ya la nombraste, uh-huh, es una película que todavía
para mí sigue creciendo, porque me sigo ocupando un montón de tiempo de discusión. Es una película que se ve mucho académicamente, entonces tiene todo un recorrido que por ahí es lento, pero es continuo. Yo la estrené en el 2015 y al día de hoy sigue y sigue y sigue. O sea, es muy notorio eso en el documental sobre todo, ¿no? Y por eso lo marcaba un cacho. En el sentido de lo que mencionás, quiero darle una buena noticia a los espectadores, algo que digo recurrentemente, pero viene a cuento que lo repita. Las películas tienen el tiempo que son ese tiempo que decide el autor. No hay un parámetro de tiempo. No hay lentitud ni dinamismo en el cine. Hay tiempos que merecen ser esos, ¿sí? Cuando se habla de películas lentas o películas dinámicas, se habla desde un hábito instituido, no desde otro lugar. Bueno, y voy a presentar también a Carlos Ginsberg, ahora sí te nombré de entrada, que hizo un valiosísimo documental, que es como la primera parte de 2, ¿verdad? La primera parte de 2, sí. Bien, que se llama Hacerlo Todo, sobre la tarea enorme que ha desarrollado el centro de salud llamado el Lanús, ¿sí? Que ha tenido un triste final y por la dictadura cívico-militar que hizo desaparecer a varios de sus integrantes, ¿sí? Y quienes quedaron vivos y pudieron contarlo, pudieron materializar de algún modo esta obra enorme de Carlos, ¿sí? En relación a Alejandro Fernández Mouján, nos vamos a referir específicamente para hablar del tema salud mental. Si bien partimos de Damiana Krieg, vamos a llegar a su último trabajo de este año. ¿De este año? ¿Del año pasado? De este año. Sí, de este año, que es Dejar Romero, que ya en el título está planteada una idea que tenemos que sostener, a mi entender, éticamente, que es la idea de la desmanicomialización, ¿sí? O sea, el centro de salud mental como lugar de tránsito y no como lugar definitivo, ¿sí? No como lugar donde una persona va a terminar muriendo ahí. Un lugar, sí, de tránsito, de aprendizaje, de crecimiento, de evolución, ¿sí? Y eso hace que nos unifiquemos de algún modo, tanto el trabajo de Carlos, que está más apoyado, Hacerlo Todo, en los puntos de vista sobre todo de los profesionales, ¿sí? Acá está más repartido entre el trabajo de los internos, las historias de ellos, ¿sí? Y el cuerpo profesional también. En ambos confluyen en una idea muy importante que a mí se me ocurre pensar al aire con ustedes dos, que es la idea de pueblo, ¿sí? Hay una idea de pueblo pensada extensivamente, ¿sí? El tratamiento de la salud mental ya no queda reducido a una clase media que pudiese pagarse un terapeuta, por ejemplo, ¿sí? Sino que se extiende a otras capas sociales y otros estamentos, digamos, de la sociedad que quedan habitualmente relegados en muchos aspectos, pero nos estamos refiriendo acá específicamente al tema. Quería empezar por Carlos. Acá es pertinente, hoy se me está yendo la voz, ustedes van a seguir después la mitad del programa en adelante, siguen ustedes. Estoy tirando los últimos cartuchos que tengo en mi voz, pero una pregunta a ambos, que para mí en este caso es pertinente. Siempre lo considero como una pregunta que yo detesto hacer, pero en este caso es pertinente porque es importante. ¿Cómo es que empieza a concebirse el proyecto? La idea de cómo surgió el proyecto yo la odio. Yo odio esa pregunta. Pero con ustedes, con estas cuestiones, porque digo, es algo en lo que yo tengo que hacer de algún modo, y dígame si no es así, un movimiento, ¿sí? Para referirme a mundos que no son necesariamente cercanos, ¿sí? A mi entorno. ¿Se entiende? Entonces, ese movimiento se produce en el momento en que se me ocurre la idea, ¿sí? Por eso digo que en este caso es pertinente. Arranco con Carlos Ginsberg. Sí, en principio una pequeña... Acercate al micrófono, por favor. Sí, en principio una aclaración que es el servicio persiste, no culmina en el proceso, sino que insiste desde aquella época hasta el presente. Lo que pasa que, bueno, siguió el curso, el derrotero de lo que todos seguimos institucionalmente en este país. Otras instituciones han padecido lo mismo y obviamente los que están hoy en el servicio también de alguna forma cargan
cargan de la mejor manera y a veces de la peor manera con esos mandatos de esa primera parte de lo que se intentó hacer, que es parte de la reforma en salud mental en Argentina, es uno de los fundamentos, la experiencia de ese servicio en la salud mental en Argentina, y bueno, que quedó inconclusa y que estamos todo el tiempo intentando reponer, ¿no? Todo el tiempo hay iniciativas, pero esas iniciativas son a veces de corto alcance o que tienen solamente algunas instituciones que les hacen caso, como la Ley de Salud Mental, digamos, que solamente existen algunas instituciones o algunos espacios donde eso parece que tiene funcionalidad o que tiene legitimidad y en otros no. O sea, esa es una limitación de la Ley de Salud Mental. Sí, bueno, y una limitación de la experiencia argentina desde hace bastante tiempo, ¿no? Hay una parte, un testimonio de Enrique Carpintero, que ustedes lo deben conocer también, que de alguna manera está ligado al título de esta película que viene, que me dice que nosotros somos un continuo de planes piloto, ¿no? Somos una especie de lupera. Y en ese sentido, este servicio también padece esas mismas condiciones, a pesar de que sus profesionales están todo el tiempo poniendo el cuerpo intentando resolver los problemas, ¿no? Pero la realidad, el contexto de alguna manera sobredetermina muchos límites a esas voluntades, ¿no? Por otro lado, esto mismo, ¿no? La película nace como la segunda, como una manera distinta de encarar algo que yo ya traía desde el 2001, porque yo empiezo a hacer cine con un proyecto ligado a Fernando Pessoa, una película ficcional sobre Fernando Pessoa. Y Fernando Pessoa es un poeta que en su tiempo lo leyó muy poca gente, que publicó prácticamente nada, pero que ahora es un Beatle, ¿viste? Y entonces es un Beatle justamente porque estamos viviendo en un momento muy melancólico, muy apocalíptico, muy, muy final, y de alguna manera es el poeta donde la vida se vuelve solo literatura, o como aspiración tiene que ser solamente literatura. Y esa película ya había empezado con una especie de lupera a través de un poema que es su poema insignia, que es Tabaquería, cuyos primeros 4 versos son: no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada, fuera de eso tengo en mí todos los sueños del mundo. ¿Nos recordás el título de la película? Paraíso. Bueno, Paraíso, que yo la vi en su momento, y tenemos, con Carlos tenemos un amigo en común ya fallecido hace un par de meses, sí. Falleció Osvaldo Laidano, que es extra en la película. Así es. La recuerdo, yo la vi en ese tiempo, no la volví a ver, pero la recuerdo como una película donde hay una percepción de la orfandad tremenda, hay una orfandad general en la película, ¿no? Hay ese lugar de vacío. Sí, es un poeta... El demiurgo se encuentra solo, muy solo. Sí, y vive en un mundo, en su propio mundo literario, ¿no? Rodeado de sus propios fantasmas y sus propios personajes, en un marco que lo obliga, o que debería obligarlo a actuar éticamente, moralmente, y que decide de todos modos rehuir y refugiarse en este mundo que es solamente de personajes, ¿no? A mí en esa película hay como una especie de recurso circular, y en esta segunda también lo hay, de unas cosas que se intentan y que luego vuelven a su principio, a su inicio. Pero bueno, la cosa comienza con... yo visito, porque hay un amigo cuyo familiar intenta suicidarse y queda internado en su sala. Es una sala de internación de un servicio de salud mental en un hospital general, ¿no? Que eso no es algo común en Argentina aún hoy. No todos los hospitales, a pesar de que tengan una salita o algún grupo de psiquiatras, no todos los hospitales tienen un servicio de salud mental con internación. Este servicio lo tiene, su jefe hoy día se llama Gustavo Rodríguez, y yo me encuentro con él en un servicio que es muy distinto a aquel que yo había conocido a través de textos y discusiones. Yo me formé en la Facultad de Psicología, terminé en los 90, al principio de los 90 la carrera, y nada, me encuentro con algo que había sido uno de los ápices de la reforma en salud mental en Argentina. Me encuentro con un servicio
que distaba mucho de eso, con muchas dificultades. No tenían en ese momento profesionales para cubrir las guardias, un lugar que tenía 300 profesionales solamente del servicio de salud mental, y con una épica transformadora ligada al propio hospital, pero también a la intervención en territorio, en población, ¿no? Tratar de llevar la salud mental y avanzar sobre las concepciones incluso de las propias poblaciones, ¿no? Y obviamente de las propias instituciones. Esa distancia, esa diferencia entre lo que yo conocía en términos abstractos y lo que conocí en términos concretos, me llevó, junto con la ayuda del propio servicio que quería discutir estas cuestiones y este pasaje de tiempo, y lo que había sucedido en él, me llevó a querer contar esa travesía. Bien, en este caso vieron o escucharon los oyentes que es pertinente, es la pregunta. Y voy a Alejandro. ¿Pensaste en el sentido, Alejandro, de cómo surgió tu idea, una línea directriz con la película que yo mencionaba antes, Damiana Krigi? Con Damiana Krigi, sí, bueno, la idea era tratar de reconstruir o, digamos, recuperar una historia de alguien que había sido negada, que fue tratada como un objeto de estudio en un museo, que su cuerpo fue seccionado, fueron estudiados sus huesos, comparado con una niña de la misma edad occidental. Hay que decir, Damiana Krigi era una indígena, una aborigen paraguaya de los H, y murió a los 14 años, aproximadamente 13, 14 años, en un manicomio, en el Melchor Romero, en la sala de internación de mujeres, la famosa sala Charcot, en 1907. Y sí, un poco la idea, la guía en ese momento para mí de la película, puedo decir del principio hasta el final, es una mirada de una foto que le saca un antropólogo, Robert Lehmann Nietzsche, en 1907, pocos meses antes de morir de tuberculosis en el Romero. Le saca una foto desnuda contra una pared en el mes de mayo, justamente el 26 de mayo, poco se cumplió como un aniversario de esa sesión de fotos, que bueno, vimos el frío que hacía. Bueno, esta niña estaba desnuda en un patio de la sala Charcot, en el exterior, en pleno mayo, para que este señor antropólogo pudiera hacer sus fotos para estudiarla, digamos. Y bueno, eso es un poco, es una de esas fotos. Hay la foto más importante, tal vez, hay una mirada, que es una foto de frente, totalmente desnuda. A mí lo que me interesa en esa foto es la mirada, porque hay una mirada que dice mucho, digamos, y es la que un poco orienta esa película, y es una mirada a partir de la cual yo me planteé, bueno, nosotros vemos esa mirada, pero ¿qué está viendo ella? ¿Cuál es el contraplano de esa mirada, digamos? Y un poco la película lo que intenta es responder a eso, y bueno, es toda una elaboración de un poco a partir de esa mirada, bueno, cómo reconstruimos a esta Damiana, que después recuperó su nombre indígena como Krigi, y por eso la película es Damiana Krigi. Casi inevitablemente podríamos decir que el espectador ahí está invitado a salirse de su anonimato, porque te interpela directamente esa mirada. Sí, totalmente. Insisto con esto que mencionaba antes, el tiempo que le asignás a esa mirada, la recorrida de la cámara por la foto, ¿sí? También interpela al espectador, en tanto se tiene necesariamente que hacer una pregunta, aunque lo piense en esos términos o no, acerca de esa mirada cultural, una cultura que ha sido instaurada a través del tiempo, evolucionista, ¿no? De la antropología evolucionista, ¿sí? Porque ahí está apoyada esta idea de la foto, de este antropólogo, y por supuesto, y vos fíjate, termina en el mismo lugar del cual después, ahora, este año vos haces el documental, o por lo menos cerrás el documental, porque no lo empezaste este año, por supuesto, de Har Romero.
Entonces, partimos de Damiana Crigui, o sea, el derrotero de Damiana Crigui en su corta vida, y llegamos a dejar Romero, donde, a mi entender, lo que en Damiana Crigui, me permito hacer esta lectura, a ver qué te parece, ¿no? Lo que en Damiana Crigui parece cerrarse, en dejar Romero parece volver a abrirse, de algún modo, como posibilidad de producción. ¿Cómo lo ves vos esto? Bueno, primero tengo que decir que esta película es una codirección. La hicimos con Hernán Courián, y fueron 5 años de trabajo en este manicomio, en el Romero, el famoso Romero, fundado en 1884. De alguna manera, bueno, sí, es un poco el puntapié inicial fue, por un lado, bueno, esas escenas que yo había filmado en Romero, y la proyección que hubo en 2018 en el hospital, con usuarios, usuarias, trabajadores del hospital. A partir de ahí surge una inquietud para trabajar con los archivos. A partir de ahí también, bueno, Hernán, que yo lo conozco hace mucho, también en algún momento había trabajado tenía algunos materiales hechos hace mucho tiempo dentro de Romero, y ahí fue esa conjunción y con digamos, un factor importantísimo en la película, que es el movimiento por la desmanicomialización en Romero. Es a partir de ellos y de su propuesta de trabajar en principio con los archivos del hospital es que nace esta película, y de alguna manera sí, bueno, es una apertura podemos decir que habíamos quedado ahí en Romero, en esa sala Charcot, con esa foto, y ahora volvemos porque también volvemos porque esos archivos, yo había quedado muy impactado cuando vi los archivos del hospital. En el hospital hay toda una época en el Romero donde se fotografiaba a la gente que entraba de frente y perfil, como una foto policial, digamos, con un número, con un cartel adelante, con un número, frente y perfil, y eso se hizo durante mucho tiempo. Y yo quedé muy impactado por esas fotografías y esos archivos de los registros de entrada y de salida, que hay que decir que después de este proceso que ya lleva varios años de desmanicomialización, es un lugar donde la ley de salud mental justamente se puso y se intenta seguir poniendo en práctica, aparte de más allá de no solo la ley, sino el tema de que la gente pueda salir y pueda recuperar después de tantos años de encierro, de privaciones, de tortura, se puede decir, en algunos periodos en el manicomio, pueda recuperar su vida, su libertad, su ser, digamos, una persona más, y vivir más dignamente, ¿no? Con respecto a lo que mencionaba Carlos antes de la ley de salud mental, entonces tiene cuestiones a favor y en contra, ¿eh? No estoy tan empapado en el tema, pero digamos, hay... ¿Favor y en contra en qué sentido? Sí, hay mucha gente que quiere que se ponga, que se aplique abiertamente y extensamente, pero bueno, es un problema, ¿no? Hacerlo. Claro, que se termine de aplicar. No, yo lo decía en el sentido, me pareció que vos antes, Carlos, abrías un poco la cuestión en relación a lo que le falta a la ley de salud mental. No, le puede faltar cosas, pero en principio habría que aplicarla, ¿viste? Después se podrían discutir o agregar o establecer nuevas regulaciones o por lo menos aperturas, pero bueno, es un problema ya en sí aplicar esa regulación que es básica, ¿no? Claro. La idea de tu trabajo, Carlos, extiende lo interesante, ¿no?, de Lanús, que es un proyecto de la gente de la zona. ¿Sí? También es un proyecto de más o menos de quienes se involucran nunca habiéndose dedicado al tema y después terminan siendo, en muchos casos, según relatan algunos, profesionales de la salud. Así es, sí. A mí me interesaba este servicio, obviamente,
su fundador, que es Mauricio Goldenberg. Vos tenés un apellido de alguien, hay uno de los profesionales que... Octavio. Octavio, ¿y cuál es tu...? Tío, es tu tío, bueno. Acá se devela. Él es uno de los de ese primer grupo de jóvenes que acompaña a Mauricio Goldenberg en esta situación donde él es parte de esa institución manicomial. Él sale de un servicio donde intenta hacer algunas reformas en el propio Borda, ¿no? En el de las Mercedes, como se llamaba en ese tiempo, pero bueno, eso era inviable porque estaba tomado todo por la psiquiatría biologista manicomial, ¿no? Que estaba ligada a la herencia y a las prácticas nocivas, ¿no? El alcoholismo, la sífilis, ese tipo de cosas. Entonces, el único lugar donde podría hacer esa reforma es lo que en ese momento el conurbano era, que era como una especie de espacio ultramarino, ¿viste? Era como si hubiese una isla cortada por el riachuelo y donde se podían aplicar cosas que obviamente en la centralidad de la Ciudad de Buenos Aires no se podían llevar adelante. Él va con una idea, en principio él tiene los pocos trabajos que tiene, porque no es un gran teórico, Mauricio Goldenberg, son sobre alcoholismo también, porque de ahí provenía. Pero él se sube a esa reforma que en los años 50 se empieza a dar en salud mental, cuando se hace la revolución en salud mental, en realidad la gran reforma, cuyos principales ápices están en Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, ¿no? Y él participa en un congreso en los 50 con Ana Freud y con todos los capitostes de esa época y entiende que la reforma estaba ligada a su conexión o a su ligazón al psicoanálisis. Y lleva eso a un hospital del conurbano que luego de la Revolución Libertadora pasa de llamarse Vita a llamarse Araoz Alfaro. Y por eso el servicio es identificado como el Lanús, porque no tomaban ni el nombre anterior ni el nombre nuevo, sino que ellos eran como una propia institución dentro de la institución, con una especie de movimiento y existencia bastante autónoma. Y la idea de ellos era pensarlo todo, abordarlo todo, hacerlo todo, la salud mental como algo que incluya no solamente a los pacientes o a las personas que se consideraban en ese momento, y aún se los llama así, enfermos crónicos, sino pensar la salud mental en términos muy abiertos y obviamente conectados con la dimensión política. O sea, todas esas nociones de salud mental que venían de la práctica y que salían de diferentes dispositivos teóricos o discursos teóricos, también conectarlas con esta dimensión que es la propia existencia, concreta. Si tenés o no tenés cloacas, si tenés o no tenés electricidad, si toda la familia vive en una sola habitación, si tienen alimentación, si tienen trabajo, si están lejos o están cerca de los centros de salud. Y entonces ellos proponen primero abordan el hospital mismo, en un momento donde ahora existe la interconsulta y cualquier servicio de salud mental va conectada con cardiología, neonatología, obstetricia, etcétera. Pero esto ellos lo inventan, de alguna forma lo generan su propio servicio de interconsulta y se desparraman por el hospital a capturarlo, a subjetivar todas las otras dolencias que no lo eran. Y después de eso, una vez que consiguen capturar el hospital, desbordan sus paredes y van a intervenir al territorio, a explicarle estamos hablando de los 60 y de los 70, ¿no? Ellos son sesentistas y cuando comienzan los 70, en el 72, los que fundan el servicio se van un año antes de que regrese Perón, ¿no? Pero el servicio queda. Y cuando este departamento de psiquiatría social, lo que hoy se llama salud comunitaria, existe entre el 69 y el 77. Obviamente, esta intervención en territorio fue determinante para que existiera solamente hasta el 77, ¿no? En el 77 echan a su jefe de servicio, secuestran 2 psicólogas, a una de ellas la asesinan en Vesubio, y todo el servicio se desperdiga, ya sea en el exilio interno o en el exilio externo. Pero los persiguen sobre todo por esto, porque por la amplitud con la que entendían y pensaban la salud mental, en términos de que había que intervenir
iban con ellos al municipio a pedir que retiren la basura, que sanearan el riachuelo, etcétera, 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 ¿no? Entendiendo, llevaban a los obstetras para que los partos se pudieran dar en forma. En ese momento la gente no tenía información y por lo tanto los partos los llevaban adelante personas del propio barrio. Entonces, para que interviniera el hospital, iban con otros especialistas ahí y luego hacían que toda esa gente entendiera que ese servicio, el hospital, era suyo y que tenía que reclamar allí que los atendieran. Te quiero decir que el propio territorio se volvió también protagonista de esta reforma en salud mental que fue integral, digamos. Entendían la salud como la salud de vivir bien. Se trataba del bienestar, de la felicidad de la gente, para llamarlo de alguna manera, y eso fue lo que determinó también sus problemas al final de ese periodo, ¿no? Hablabas recién de las épocas, más o menos marcando y ya me estoy quedando sin voz, en donde empieza esta noche negra, digamos, ¿no? Y donde hay un punto de inflexión. Y le pregunto a Alejandro, ¿en qué momento empieza el momento de desmanicomialización en el Romero? Bueno, la ley se promulgó en el 2010. Supuestamente los manicomios tenían que dejar de existir en el 2020. Bueno, eso no pasó. En algunos casos te diría que hoy se está remanicomializando, porque dentro del, creo que el decreto de Milei está, bueno, anular eso, y además que los jueces determinen a dónde va a parar una persona. ¿No recordás que en aquel momento del 2010 quién presenta el proyecto de ley? No. No. En el 2010 sé que se promulga, que la presidencia era la de Cristina Kirchner, pero no sé quién fue el que presentó el proyecto, la verdad que no. Es alguien del sur, pero no me acuerdo exactamente el nombre. Después lo vemos. Bueno, entonces... No, y entonces el trabajo de desmanicomialización en Romero... para mí centralmente va de la mano de este movimiento, digamos, el movimiento de desmanicomialización. De hecho, en la película un poco se reconstruye en un momento en una reunión interna de ellos, una especie de asamblea. Ellos empiezan a ir a trabajar ahí y empiezan a nuclearse en el 2014. Digamos, en el 2014 empiezan a funcionar como grupo y no han parado hasta el día de hoy y no van a parar. De hecho, bueno, en ese momento están, digamos, de alguna manera un poco lo que venía comentando Carlos, un poco ellos están haciendo cargo prácticamente de todo el hospital. El hospital hoy en día se llama Hospital General, bueno, no sé el título exactamente, pero se llama Alejandro Korn, justamente, que no se llama más Melchor Romero, pero históricamente es conocido como el Melchor Romero. Que es el villano de Damiana Krieger también. Sí. Korn fue director de ese hospital. Bueno, en el caso de Damiana fue el que la interna, porque Damiana era sirvienta en la casa de su madre. Pero bueno, en este momento se llama así, pero sigue siendo reconocido como el Romero. Este movimiento es el movimiento dinamizador, bueno, llegado ahora a que prácticamente la estructura de dirección de todo el Hospital General y el espacio de salud mental está dirigido por miembros, por personas que vienen de toda una trayectoria dentro de este movimiento. Y bueno, la verdad que nosotros empezamos con los archivos, pero en un momento nos ganó el tema de la desmanicomialización, digamos, y todo este trabajo tan comprometido desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, afectivo, prácticamente se generan relaciones, te diría hasta de amistad o de familiares casi, entre la gente que está trabajando, que está acompañando este proceso y que lo está dinamizando, y lo que según la ley se llaman usuarios y usuarias, que es lo que decimos, normalmente conocemos como
pacientes internados. Que es algo mucho más desafectado, si se quiere. Sí, yo no sé muy bien de dónde sale esa denominación, pero bueno, es la que yo creo que para sacarla un poco de la controversia entre si es un paciente, si es un cliente, si es un... Viste que no sé, la medicina yanqui, por ejemplo, que está tan mercantilizada, vos sos un cliente, no sos un paciente. En la medicina privada, bueno, es así. Y en la ley se los llama usuarios y usuarias. Hay que decir algo, que creo que por algo que vos nombraste al principio, la gente que va al manicomio es gente laburante, gente pobre. O sea, de hecho, todo este movimiento que tiene su inspiración en gran parte en Basaglia, que es un psiquiatra italiano, que bueno, ya falleció, pero que es el que generó un poco la desmanicomialización en la zona de Trieste, en Italia, que tiene un libro que se llama La condena de ser loco y pobre. O sea, el manicomio es de los pobres. O sea, el que va a parar ahí es porque no tiene otra posibilidad, y vos empezás a ver si ves las historias clínicas y los orígenes, te das cuenta, históricamente, ¿no? Agregamos algo, las cárceles también son para los pobres. Obvio. Sí, son estas instituciones que nacen, así como existen hoy, por lo menos, con la Revolución Francesa, que no es que la cárcel comience ahí, pero tiene las características que tiene hoy en ese momento, igual que el manicomio, y que también, bueno, las Fuerzas Armadas, la formación de Fuerzas Armadas, los colegios, todo este tema de la normalización surge a partir de la Revolución Francesa y su vocación racionalista excesiva, para decirlo de alguna forma. Bueno, eso sería lo que a lo mejor al comienzo mencionaba como esa zona quizá ilusoria para muchos de lo que sería el eje de la salud mental centralista, ¿no? Pero, digamos... Es que todos estos dispositivos, estos que yo te estoy nombrando, tenían una vocación descentralizante, ¿no? O descentralizadora. Esto que sucedió en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos. Estados Unidos, la ley Kennedy, ¿no? Todo que ellos toman, por ejemplo, Goldenberg toma mucho de eso cuando fundan el Instituto Nacional de Salud Mental, más o menos para esa misma época. Lo que pasa es que luego la política funciona de otra manera. No puede perder el control y descentralizarse y hacer que personas independientemente decidan la suerte, fácilmente, digamos, la suerte de esas microinstituciones, ¿no? Quiere tomar el control, toma el control de los recursos y luego esta situación se pierde. Digamos, los problemas que atraviesa la Argentina no son solamente Argentina. Todos estos procesos en el resto del mundo atraviesan problemas distintos, pero también de alguna manera similares. Así es. Les aclaro a cada uno que tienen ya un afán cada uno. O sea, este es un lugar también de encuentros. No, mentira. Y antes de quedarme sin voz, ya en 15 minutos yo creo que ya definitivamente no la voy a tener, leo 2 mensajitos. Marisol Salvador: gracias Alejandro, cuando las historias nos conmueven se puede hacer, manicomios nunca más. Y para Carlos: qué vuelo el trabajo de Ginsberg con el Lanús, vean su peli Hacerlo Todo. La amplitud con la que entendían a la salud mental, música para mis oídos, no, está en música para mis oídos. Guillermina Berkunsky. 2 mensajes. Muchas gracias a ambas. Y te pregunto, Alejandro, lo siguiente. Seguro que te quedó material afuera. Seguro, ¿sí? Y dentro de este material que te quedó afuera habrán sido más de una de las experiencias con los internos de Jar Romero, ¿no? Digo, ¿cómo fue, o sea, qué es lo que fuiste pergeñando para lo que fue el corte final de la película en relación a lo que fue quedando? Porque los procesos de producción, me interesa llamarlos así, que veo, digamos, cuando cantan o cuando expresan algo, que vos ahí lo que haces es dejar la cámara, que es una cámara en mano, ¿no? Pero es una cámara que persiste y la toma no corta, ¿sí? Eso es un trabajo con el tiempo. En el momento, pues sobre todo que hay 2 mujeres, no sé si recordás especialmente ese momento, y después inmediatamente otra persona canta una canción, ¿sí?
¿qué es lo que jerarquizaste en esos momentos que yo llamo de producción, de los internos? No, bueno, estuvimos 5 años yendo periódicamente, salvo el periodo de la pandemia más fuerte, donde hubo la cuarentena, pero y nosotros, o sea, íbamos con la cámara y el sonido, y bueno, frente a las situaciones era... No sabes, viste que son esas situaciones en las que en general no sabes muy bien qué va a pasar. O sea, vos eso es lo mejor. Claro. Eso es lo mejor, claro. Vos lo registrás porque sentís que hay algo, que algo se dispara, pero no sabes dónde termina, o sea, cuándo termina y dónde termina. Y ahí, bueno, no sé, hay un momento que hubo ya como una... Después de estar periódicamente y que yo, hay como se empieza a generar como una relación con la cámara, que ya no sos un intruso, digamos, ahí en el manicomio, sino que sos alguien que, bueno, que te ven y te saludan y te llaman y sacame una foto y te muestran esto y te muestran lo otro y quieren mostrar, o sea, ellos de alguna manera todo tiene también ese componente de quererse mostrar, de quererse que los conozcan, que los vean, expresarse. En el manicomio hay mucha fiesta también, o sea, después de todos esos años de tanto, porque hay gente que hace 30, 40 años que estuvo sufriendo ahí adentro, bueno, lo ves en sus cuerpos, lo ves en su manera de hablar, en muchas cosas que, bueno, que son resultado de una medicación muy fuerte, de drogas muy potentes, de violencia, bueno, de distintos tipos de distintos métodos, están como en un proceso en donde el tema es salir, ¿no? Por eso un poco, como vos bien dijiste, la película Dejar Romero. Dejar Romero significa irse a vivir con otros compañeros, compañeras, alquilarse una casa en conjunto, o irse, por ahí algunos se van solos, algunos hacen un proceso de volver con su familia. Lo importante es que en este momento este proceso está haciendo que salga más gente que la que muere adentro. Antes eran más la gente que salía porque de alguna manera porque moría dentro del hospital, y hoy en día es más la gente que sale del hospital, o sea, que se externa, que de alguna manera, en distintos tipos de procesos, ¿no? Porque no son todos procesos similares, pero por ejemplo se ha constituido un barrio con un plan de viviendas en combinación con la provincia, que está el hospital tiene un predio enorme, de hecho, bueno, hay como en el predio original del manicomio hay como 3 cárceles ahora, además, que bueno, que ya no son parte del mismo hospital, pero estaban en el predio que era del hospital. Bueno, en una parte atrás del hospital, como a 500 metros de la parte, digamos, de internación del hospital, las salas y todo eso, hay un barrio construido, que es un barrio que está integrado a un barrio de laburantes, de obreros, de gente humilde, bueno, y están las casitas ahí, donde van a vivir compañeras y compañeros de A3, de A4, que estaban por ahí eran compañeros de sala, y después de todo un proceso van a vivir esos lugares. Y bueno, el otro día, el viernes, este viernes pasado, no, el viernes anterior, hicimos una proyección de la película en el manicomio. Ahí hay un teatro, el Polo Lo Feudo. Había más de 150 personas. Estaban todos ellos ahí, bueno, que es muy divertido porque en el momento de la película te comentan, esa soy yo, y esto es como un diálogo que se genera ahí en el momento. Fue como con muchísimo afecto, con mucho cariño. Es una relación ya como sí te diría, muy, muy, muy afectuosa, muy de amistad, muy bueno, que es y la gente que labura ahí, bueno, está ahí, es su vida, digamos, para los que laburan también. ¿Pensás seguir laburando el tema en
No específicamente lo de Romero, pero el tema de la salud mental me refiero. Bueno, me interesó muchísimo, me metí muchísimo, descubrí cosas que no conocía, montones, y sí, me interesa de alguna manera seguir relacionado con eso. No sé, todavía no tengo claridad, recién estamos en una etapa de buscar la vida, la película, la difusión, pero sí, me gustaría mucho seguir en relación, seguir laburando. Hay muchas experiencias muy interesantes, como la que puede contar Carlos, o como la que hay en otros lugares, en otros países, en otros personas que han relatado de alguna manera su cautiverio en el manicomio de manera increíble. Y todo eso uno lo va conociendo a partir de que se va metiendo ahí, ¿no? Qué fuerte la palabra cautiverio que suena, sí. ¿no? Como de la vieja época, ¿sí? Que desgraciadamente, con lo que vos decías, Carlos, del proyecto Milei en general, para todos nosotros, quiere volver a instaurarse. Sí, lo decía recién Alejandro, creo. Sí. Me dijiste vos, perdón. Sí. A mí me interesó mucho esta historia porque aparte nosotros somos argentinos. Yo nací en el 62 y venimos sufriendo el mismo derrotero de la institución atraviesa nuestros cuerpos y nuestras ideas, nuestros pensamientos. Estos años de dictaduras antes de esta que nosotros hablamos que es la monstruosa, pero todo ese tiempo fue un tiempo de dictaduras. Este mismo hospital cambió de nombre cada 5 minutos, no 5 minutos no, pero cada tantos años, cuando había algún tipo de legitimidad democrática volvía a tener el nombre de Evita como lo tiene ahora, pero después cuando esa legitimidad desaparecía volvía a llamarse Arauz Alfaro. Parece una tontería, pero así nos nominamos todos, de alguna forma, y nuestra vida termina atravesada por esas nominaciones. Entonces, me pareció que estaba bueno en un momento donde, si bien la película de Alejandro propone un estado, digamos, de posibilidad, que eso está muy, muy bueno, que también existe en el propio servicio, que hoy persiste. Pero de todos modos estamos atravesando un momento difícil, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y que por ahí el matiz la forma en que nosotros expresamos esto es a través de la melancolía o a través de, como lo llaman ellos en sus categorías diagnósticas, depresión, ¿no? Entonces a mí me interesaba, por esto me interesaba este servicio que había intentado, aparte de ocuparse de los usuarios y de los pacientes crónicos, ellos tenían esta sala que era una sala abierta, la siguen teniendo, ¿no? Una sala abierta que sigue existiendo y que de alguna manera todas las decisiones eran asambleísticas, es decir, participaban para las externaciones o para diferentes cambios que había que hacer en los tratamientos, no solamente los profesionales, sino en una especie de estatus horizontal, también los propios pacientes, la gente de ordenanzas, las diferentes personas que de alguna manera participaban y podían contar cómo era el proceso. Y lo que tenían que también, y siguen teniendo, que lo que dirige la experiencia es la propia experiencia y no las categorías de los manuales y las especificaciones sobre lo que significan esas enfermedades o padeceres, ¿no? Pero me interesaba pegar esto a nuestra vida cotidiana, a la experiencia nuestra política, porque toda noción en salud mental además es una noción política. Exactamente. De alguna forma la pretensión última de la película, además de las experiencias concretas y particulares de los grupos que están implicados en ella, es esta idea toda nuestra, de que en esas definiciones nos jugamos todos, ¿no? Y que allí está nuestra vida, no solamente emocional, sino también política. Así es. Con respecto a ambos trabajos, estoy haciendo el último esfuerzo de la tarde. Que nunca ocurrió esto de que empezara de una forma ya media hora antes y fuera bajando. Bueno. ¿Qué viaje tiene? Bueno, dejar Romero, ¿va a tener futuras proyecciones en algún otro lado? ¿Contá dónde? No, bueno, por ahora nosotros no hemos terminado es una película que tiene
Pues yo la vi en el Bafisi, Carlos Sí, también, por eso digo... Sí, tiene un subsidio del Inca, que no sabemos el Inca, qué existe del Inca, qué no existe. Todos los días hay resoluciones nuevas, despiden gente, cierran oficinas. La tenemos que terminar de alguna manera para poder estrenarla comercialmente, o sea, para que tenga una vida en sala, para que todo el mundo la pueda ir a ver. Hasta este momento la hemos proyectado, en el Bafisi, en Romero. Hay probablemente una nueva proyección el 29 de junio, es un sábado a la mañana en Romero para toda la gente que estaba trabajando y en ese momento no la pudo ver. Así que ahí, se va a poder ir a ver. Y después no te puedo decir, estamos intentando todo el recorrido de una película que es festivales, encuentros, que tengan que ver con salud mental y que tengan que ver también con el cine, y mientras tanto en paralelo ese proceso para tratar de dilucidar cómo salimos en algún lugar, como para que pueda estar un tiempo, un mes, o lo que aguante o lo que la gente quiera que aguante, exhibiéndose en un lugar que sepan que a ese lugar la pueden ir a ver, y después tendrá, como todas las películas, como todos los documentales, recorridos institucionales, culturales, donde se discute, donde, un amplio... Que al final, en el tiempo, como decíamos al principio, es más esa difusión que la difusión de la sala, digamos, ¿no? Porque por supuesto. Termina siendo mucho mayor en el tiempo. Carlos, el viaje de hacerlo todo de acá en más, porque, estuvo hasta hace poco en Cinear, no está más. Ahora, en el 7 de julio me avisan nuevamente, porque logré cierta comunicación con el instituto, que no es algo sencillo. Me habían quitado las 2 películas porque se habían terminado estos contratos que uno firma cada tanto tiempo, y como no había nadie con quien renovarlos, así que cayeron y sacaron las películas. Paraíso volvió en estos días y va a volver el 7 de julio a hacerlo todo. Sí, la película se estrenó en el 2019 en el FICIP, en el festival de acá de Buenos Aires, y como lo dice Alejandro, el mayor recorrido que tienen este tipo de películas, por lo menos en mi caso, es en instituciones, instituciones sociales, políticas y profesionales, ¿no? Donde les interesa discutir estas cuestiones, y en ese sentido tuvo un recorrido muy extenso y lo sigue teniendo. Espero que le pase lo mismo a la que viene. Seguro. Bueno, se terminó el programa. ¿La pasaron bien? Sí, va. Muy bien. Yo estoy sufriendo, pero bueno. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Favor, un placer. El que la pasa bien en el programa está obligado a volver en algún momento. Así si nos invitan. Por supuesto. Chino, muchísimas gracias. Espero que se me haya entendido algo hoy. Gracias a Alejandro Fernández Mouján, Carlos Ginsberg, y nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine. Hasta la próxima. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine.